Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. ¿Sabes quién es? Soy Natalia y me encanta que estén aquí una vez más. En el vídeo de hoy vamos a reflexionar juntos sobre diferentes temas que nos hacen cuestionar el mundo y a nosotros mismos. Exploraremos varias preguntas profundas que quizás te hayas detenido a pensar. O tal vez no, pero que están presentes en cada rincón de la vida cotidiana. ¿Estás listo para descubrirlo? Hay decisiones que pueden cambiar una vida para siempre. A veces, sin darnos cuenta, un simple gesto, una palabra o incluso un pensamiento pueden alterar nuestro rumbo y el de los demás. ¿Qué es lo que realmente nos impulsa a actuar? ¿Por qué algunos eligen construir mientras otros optan por destruir? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha dividido entre quienes dejan huella con su bondad y quienes arrasan con su crueldad. Pero, ¿nacemos con estas tendencias o las desarrollamos con el tiempo? Por eso, día a día nos encontramos con noticias que nos dejan sin palabras. Algunas revelan una maldad difícil de comprender, mientras que otras nos recuerdan que aún existen actos de bondad capaces de restaurar la fe en las personas. Dos caras completamente diferentes de la humanidad. Dos caminos opuestos. ¿Qué lleva a alguien a elegir uno y no el otro? Solemos imaginar el bien y el mal como caminos bien definidos, pero en la realidad, la línea entre ambos es más difusa de lo que creemos. No siempre se trata de grandes gestos heroicos o actos de crueldad extrema, sino de pequeñas elecciones cotidianas que muchas veces ni siquiera cuestionamos. La envidia disfrazada de indiferencia, la burla que humilla en lugar de corregir, el placer de hablar mal de alguien a sus espaldas, la arrogancia de creerse superior, el desprecio hacia quienes no encajan en nuestros estándares. Son acciones que parecen insignificantes, pero que día a día van construyendo la persona que realmente somos. Y lo mismo ocurre con el bien. Hay quienes eligen la empatía en lugar del juicio, la compasión en lugar del desprecio, la humildad en lugar de la soberbia, incluso cuando nadie los está observando. La dualidad del ser humano es fascinante y compleja. Por eso deberíamos estar siempre en constante lucha interna, para decidir hacia qué lado nos inclinamos en cada decisión que tomamos. Esta constante contradicción nos lleva a varias preguntas inevitables. ¿Por qué algunos parecen inclinarse hacia la bondad, mientras otros se dejan arrastrar por la maldad? ¿Qué los hace distintos? ¿Es la crianza, la influencia de la sociedad, o hay algo más profundo en nuestra naturaleza? Para entender este dilema, exploramos tres perspectivas: la filosófica, la psicológica y lo que la Biblia nos revela al respecto. Empecemos. La naturaleza humana, inclinación al bien o al mal. La naturaleza del ser humano ha sido un enigma que filósofos y pensadores han intentado descifrar durante siglos. ¿Nacemos con una inclinación innata hacia el bien o el mal? ¿O somos simplemente un lienzo en blanco, moldeado por nuestras experiencias y el entorno que nos rodea? Estos interrogantes han cautivado a la humanidad a lo largo del tiempo, generando debates sobre nuestra esencia más profunda. La filosofía ha planteado posturas opuestas sobre la naturaleza humana. Para Jean-Jacques Rousseau, el hombre nace con una inclinación hacia la bondad, pero es la sociedad la que lo corrompe. En su obra El contrato social, argumenta que, en su estado natural, el ser humano es puro y compasivo, pero al entrar en contacto con la civilización y sus estructuras de poder, surgen la ambición, la envidia y la lucha por el dominio. Un ejemplo de esto se observa en los bebés, quienes, antes de ser influenciados por el entorno, actúan con espontaneidad y empatía genuina. Sin embargo, a medida que crecen y se insertan en una sociedad que premia la competencia y refuerza desigualdades, su visión del mundo cambia, y muchas veces esa bondad innata se ve desplazada por la necesidad de encajar
en un sistema que fomenta el egoísmo, la rivalidad y el deseo de sobresalir por encima de todos y de todo. Para evitar que esta corrupción ocurriera desde la infancia, Rousseau proponía un modelo de educación natural, donde el niño creciera sin la imposición de normas estrictas, aprendiendo a través de su propia experiencia. Creía que la educación debía basarse en el descubrimiento y no en la memorización, retrasando la enseñanza de conocimientos como la lectura y la escritura hasta que el niño estuviera preparado para asimilarlos. Según él, forzar estos aprendizajes demasiado pronto podía generar desinterés y rechazo, ya que cada niño tenía su propio ritmo natural de desarrollo. En lugar de imponerle conocimientos antes de tiempo, se debía esperar a que sintiera curiosidad y necesidad de aprenderlos por sí mismo, lo que haría que el aprendizaje fuera más significativo y duradero. No se trataba de dejarlo sin guía, sino de permitirle descubrir el mundo por sí mismo, sin la presión de castigos o incentivos, permitiendo que el aprendizaje se diera a través de las consecuencias naturales de sus actos. De esta forma, el niño desarrollaría autonomía, pensamiento crítico y una conexión más auténtica con el conocimiento. Por ejemplo, si un niño se resistía a usar una chaqueta en el frío, en lugar de obligarlo, se le permitiría salir sin ella para que experimentara el frío y comprendiera por sí mismo por qué debía abrigarse. De este modo, aprendería a tomar decisiones basadas en la experiencia y no en la imposición de normas. Con este método, los niños desarrollarían un juicio moral propio y se convertirían en adultos más libres, justos y equilibrados, sin la corrupción y las falsas necesidades que impone la sociedad. En cambio, Thomas Hobbes vio la naturaleza humana con una mirada mucho más cruda. Para él, el problema radica en los deseos individuales, ya que inevitablemente entrarían en conflicto, pues cada persona busca su propio beneficio, lo que conduce a rivalidades, desconfianza y, en última instancia, violencia. Sin una estructura que limite estos impulsos, la sociedad se desmoronaría en un estado de guerra de todos contra todos. En Leviatán, su obra más influyente, argumenta que, sin una autoridad que imponga orden, la vida del hombre sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. El título del libro hace referencia al Leviatán, un monstruo marino bíblico que Hobbes usa como metáfora del Estado, una autoridad fuerte y centralizada, capaz de controlar los impulsos egoístas y violentos de los seres humanos. Para describir esta naturaleza, Hobbes retoma la frase de Plauto: "El hombre es un lobo para el hombre", ilustrando cómo, sin leyes ni restricciones, la humanidad caería en un estado de guerra constante, guiada por el miedo y la necesidad de sobrevivir. Un reflejo de esta idea lo encontramos en momentos de crisis, cuando el caos y el colapso del orden social sacan a relucir los impulsos más primitivos del ser humano. Para evitar este caos, Hobbes propone el contrato social, un acuerdo en el que las personas renuncian a su derecho de gobernarse a sí mismos y entregan todo el poder a una autoridad suprema, ya sea un monarca o una asamblea, para que imponga orden y estabilidad. Una vez que este pacto se establece, el soberano tiene poder absoluto, pues sólo así puede evitar conflictos y garantizar la paz. A cambio, los ciudadanos obtienen seguridad y protección, pero pierden la capacidad de cuestionar o revocar el mandato de quien gobierna. Pero el problema es que cuando una autoridad tiene un poder sin límites, corre el riesgo de volverse opresiva. Entonces, ¿es el Leviatán un protector o una prisión disfrazada de seguridad? El hombre es realmente incapaz de gobernarse a sí mismo. Debe depender siempre de una guía que lo controle, o puede encontrar su propio equilibrio sin necesidad de una figura que lo domine. Por otro lado, Platón ofrece una perspectiva diferente. No ve al hombre como bueno o malo por naturaleza, sino como un ser en constante lucha interna. En su visión, el alma está dividida en tres partes: la racional, que busca la sabiduría;
la irascible, que representa la voluntad y el honor, y la apetitiva, que se deja llevar por los deseos y pasiones. Según Platón, es la razón la que debe tomar el mando en esta lucha interna, evitando que los impulsos nos dominen. Cuando la razón gobierna, el individuo se eleva hacia el bien, pero si las pasiones desbordan su control, el alma se hunde en el caos del mal. Para él, la clave estaba en lograr un equilibrio donde la razón no solo gobierne, sino que armonice las otras partes del alma. Solo así el ser humano puede alcanzar la verdadera justicia y evitar dañarse a sí mismo y a los demás. La Biblia, por su parte, también explora esta dualidad con una profunda visión de la naturaleza humana. Desde el principio, describe al ser humano como una mezcla de luz y oscuridad, con anhelos nobles, pero también con deseos que pueden desviarlo del camino. En Génesis, Dios declara: la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, reconociendo así la lucha interna que todos enfrentamos, esa inclinación persistente que nos arrastra a pensar solo en nosotros mismos, a satisfacer nuestros propios deseos sin medida, y es ahí donde nace la maldad. Pero la Biblia no nos deja sin esperanza. En la carta a los Romanos, Pablo nos dice que, aunque el ser humano tiene esta inclinación hacia el mal, Dios nos ha dado una brújula interna para distinguir el bien del mal. La ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Es decir, dentro de cada persona hay una voz interior que nos guía. Piénsalo. ¿Alguna vez estuviste a punto de hacer algo que sabías que no estaba bien y sentiste esa incomodidad interna, ese no lo hagas, que no venía de fuera, sino de dentro de ti? O quizás hiciste algo malo y luego esa misma voz no te dejaba en paz, haciéndote sentir culpa. Esa es la conciencia dando testimonio de nuestras acciones. Un recordatorio de que no estamos condenados a seguir nuestros impulsos más bajos. Tenemos la capacidad de elegir, de trascender nuestra propia naturaleza y buscar la luz. Desde la psicología, la naturaleza humana se entiende como un equilibrio entre tendencias opuestas. Investigaciones han demostrado que, desde la infancia, los seres humanos combinan impulsos egoístas y altruistas. Por ejemplo, estudios en bebés muestran que pueden llorar al escuchar el llanto de otro bebé, lo que sugiere una capacidad temprana para la empatía. Sin embargo, también manifiestan conductas posesivas y egocéntricas desde el primer año de vida, como aferrarse a objetos o insistir en obtener la atención exclusiva de sus cuidadores. Esto refleja la dualidad de la naturaleza humana desde sus primeros momentos. La capacidad de conectar con los demás, pero también el impulso de priorizar el propio bienestar. Este comportamiento en los bebés sugiere que la moralidad no se desarrolla únicamente a través del aprendizaje, sino que se construye sobre una sensibilidad innata que nos orienta desde los primeros años de vida. El psicólogo Jonathan Haidt apoya esta idea, argumentando que ciertos instintos morales ya están presentes desde el nacimiento. Según su teoría, el cerebro humano viene preprogramado con una sensibilidad natural hacia el bien y el mal, lo que nos hace, por ejemplo, sentir rechazo ante la injusticia o el sufrimiento ajeno. De hecho, estudios han demostrado que incluso bebés muy pequeños pueden reaccionar con incomodidad o angustia al presenciar un acto agresivo, sin que nadie les haya enseñado explícitamente que eso está mal. Sin duda, es un tema fascinante que sigue despertando preguntas sobre la naturaleza humana. Sigmund Freud, por su parte, analizó esta lucha desde su teoría del psicoanálisis. Para él, la mente humana está dividida en tres partes: el ello, que encarna los impulsos y deseos más instintivos; el superyo, que representa las normas morales y sociales que hemos interiorizado; el yo, que actúa como un mediador entre ambos. Freud describe esta tensión como un conflicto incesante dentro de nuestra mente. El ello actúa como una fuerza instintiva, buscando placer y satisfacción sin considerar las consecuencias. En cambio,
El superyo es la voz de la moral y la sociedad, imponiendo límites y recordándonos lo que está bien y lo que está mal. En medio de esta batalla, el yo intenta encontrar un equilibrio entre ambas fuerzas, permitiéndonos tomar decisiones que no sean ni completamente impulsivas ni completamente reprimidas. Es este constante diálogo interno el que define nuestra forma de actuar y enfrentar el mundo. Pero, en medio de esta tensión, ¿cómo tomamos nuestras decisiones? Veamos un ejemplo. Imagina que un amigo te pregunta con ilusión: ¿te gustó la cena que preparé? Pero la verdad es que estaba espantosa. Aquí entra en juego el conflicto entre el ello, el superyo y el yo. El ello actúa primero. Te grita que digas lo que piensas sin filtros, que te quejes del sabor y pides algo más decente. El superyo, en cambio, te recuerda que la honestidad es un valor fundamental y que mentir está mal. Pero también te susurra que no deberías herir los sentimientos de tu amigo. Y en medio de esta guerra de impulsos y normas, aparece el yo, tratando de negociar un equilibrio. ¿Decir la verdad brutalmente? ¿Soltar una mentira piadosa? ¿O encontrar una respuesta más estratégica? Entonces decide responder: se nota que lo hiciste con mucho cariño, gracias por la comida. No mentiste del todo, pero tampoco destruiste la ilusión de tu amigo. Y así, en decisiones pequeñas como esta, y en otras mucho más trascendentales, el yo se convierte en el mediador que define cómo actuamos en el mundo. Pero esta negociación interna no es solo una cuestión de interpretación. La neurociencia ha identificado regiones cerebrales clave en la toma de decisiones morales. Imagina que vas caminando por la calle y ves a alguien tropezar y caer. Tu amígdala reacciona de inmediato. Sientes un nudo en la garganta, una punzada en el pecho. Tal vez incluso una expresión de preocupación se dibuja en tu rostro antes de que puedas procesarlo. Es una respuesta automática, emocional. Pero entonces entra en juego la corteza prefrontal. Evalúa la situación. ¿Debo ayudar? ¿Cómo reaccionarán los demás? ¿Y si la persona se molesta si le ofrezco ayuda? En cuestión de segundos, tu cerebro negocia entre la emoción inmediata y el análisis racional, y entonces decide qué hacer. Puede que corras a ayudar, que observes de lejos esperando a ver si alguien más interviene, o incluso que sigas caminando fingiendo no haber visto nada. Esto sugiere que la lucha entre el bien y el mal no es solo una cuestión filosófica o religiosa, sino un proceso biológico y psicológico que ocurre en nuestra mente constantemente. Pero más allá de nuestra naturaleza, hay otro factor que juega un papel crucial en nuestras decisiones: el entorno en el que crecemos. ¿Hasta qué punto lo que nos rodea moldea nuestro sentido del bien y del mal? Como dice el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Es esto una verdad innegable o solo una justificación? Desde tiempos antiguos, la Biblia nos advierte sobre el poder del entorno en nuestras vidas. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo, dejando claro que quienes nos rodean pueden influir en nuestras decisiones, para bien o para mal. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de cómo el entorno influye, pero no determina por completo nuestras elecciones. El rey Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, terminó atrapado en las redes de la influencia extranjera, olvidando los principios que lo hicieron grande. En cambio, José, arrancado de su hogar y rodeado de corrupción, resistió la tentación y se mantuvo firme en su fe. Dos hombres, dos entornos distintos y una misma decisión: ceder o mantenerse fiel a sus principios. Como vimos en los ejemplos anteriores, el entorno sí influye en nuestras decisiones. Mientras algunos son moldeados por él, otros logran resistirlo. Pero esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si el entorno fuera el único factor determinante, ¿por qué algunas personas que crecen en hogares llenos de amor eligen caminos oscuros
mientras que otras, nacidas en medio de la violencia, logran convertirse en ejemplos de bondad. Los estudios muestran que la familia, la educación y la cultura tienen un peso importante en la formación moral, pero no la definen por completo. Si todo depende del entorno, entonces todos los que crecen en circunstancias similares actuarían de la misma manera. Y, sin embargo, vemos casos de hermanos criados en el mismo hogar que terminan tomando caminos completamente opuestos. Uno de ellos puede convertirse en alguien honesto y compasivo, mientras que otro desarrolla maldad y ambición sin límites. ¿Por qué? ¿Es el entorno una excusa para nuestras elecciones, o solo una influencia más en el complejo rompecabezas de la moralidad? El entorno moldea o revela nuestra esencia. Desde la filosofía, el debate sobre el entorno y su impacto en la moralidad ha estado presente desde hace siglos. Aristóteles creía que el entorno era clave en nuestro desarrollo moral. Para él, la polis, la ciudad-estado, no era solo un espacio geográfico, sino el núcleo donde los ciudadanos aprenderían virtudes a través de la educación y la repetición de buenas acciones. No nacemos siendo buenos o malos, sino que nos vamos formando según las influencias que recibimos. Un entorno bien estructurado, con normas y modelos a seguir, fomentará ciudadanos virtuosos, mientras que un entorno corrupto llevará a la decadencia moral. Pero aquí viene lo interesante. Aunque el entorno es crucial, Aristóteles también pensó que la virtud no es un regalo caído del cielo, sino un fuego que debemos avivar con nuestras propias manos. No basta con crecer en un buen entorno. Cada persona debe elegir, una y otra vez, aprender y practicar la virtud. Ser bueno no es un rasgo innato, sino un hábito que se esculpe con la repetición de actos justos, valientes y generosos. Así, el entorno nos moldea, pero la verdadera moral solo se alcanza cuando decidimos forjarla con esfuerzo, como el herrero que moldea el hierro con cada golpe hasta darle forma. Luego llega Nietzsche y desafía esta postura, planteando que el entorno no nos moldea tanto como creemos, sino que es un escenario donde nuestra verdadera naturaleza se revela. Para él, las circunstancias no crean héroes ni villanos, sino que solo exponen lo que ya habita en lo profundo de cada persona. Es como un espejo que nos muestra quiénes somos realmente, sacando a la luz impulsos, deseos y voluntades que pueden haber estado dormidos dentro de nosotros. Y es que no nacemos con una naturaleza fija, sino que en diferentes situaciones pueden emerger distintas facetas de nuestro ser. A veces actuamos con generosidad, otras con egoísmo. En un momento podemos ser valientes y en otro, cobardes. Todo depende del escenario en el que nos encontremos y de qué parte de nosotros responda ante él. Por ejemplo, alguien puede ser amable y generoso en tiempos de tranquilidad, pero si enfrenta una crisis extrema, quizás su lado más egoísta y despiadado salga a la superficie. No es que el entorno lo haya cambiado, sino que sacó a la luz una faceta de su personalidad que siempre estuvo ahí, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. No hay una sola verdadera cara, sino muchas posibilidades dentro de cada uno, esperando a ser reveladas. Entonces la pregunta es, ¿somos solo un reflejo de las circunstancias? ¿O tenemos poder sobre qué faceta dejamos salir? ¿O simplemente se revela nuestra esencia? Por su parte, la psicología nos muestra que el mal puede ser aprendido o impuesto por el entorno. Es decir, las circunstancias y las ideas que recibimos desde pequeños pueden moldear nuestra manera de ver el mundo, al punto de llevarnos a justificar o participar en actos crueles sin darnos cuenta. No siempre hace falta que alguien tenga intenciones malvadas desde el principio. A veces, basta con la presión social, la obediencia a una autoridad o la deshumanización de los demás para que una persona haga cosas que jamás imaginó. Un ejemplo claro de este comportamiento es el experimento del psicólogo Stanley Milgram, quien quiso comprobar hasta qué punto una persona común
podía cometer actos terribles simplemente por obedecer a una autoridad. Lo diseñó tras los juicios de Nuremberg, donde criminales de guerra nazis justificaban sus atrocidades con una simple excusa: solo seguía órdenes. Milgram reclutó voluntarios haciéndoles creer que participaban en un estudio sobre aprendizaje y memoria. Su tarea era aplicar descargas eléctricas cada vez más intensas a otra persona, un actor. Todo era un montaje. Cuando se equivocara, cada vez que los participantes dudaban sobre si continuar o no, el investigador les decía con firmeza: el experimento requiere continuar. No tiene otra opción. Debe seguir. Del otro lado, la supuesta víctima no solo gritaba de dolor, rogaba por piedad, suplicaba que se detuvieran e incluso jadeaba: tengo problemas cardíacos. Pero en lugar de detenerse, continuaban. Lo más inquietante fue que obedecían a pesar de mostrar evidentes signos de angustia. Algunos temblaban, sudaban, se reían nerviosamente o dudaban durante largos segundos antes de continuar. Aún así, el 65% de ellos llegó hasta los 450 voltios, una descarga lo suficientemente fuerte como para causar un paro cardíaco. ¿Por qué seguían causando daño? La figura del científico con bata blanca les transmitía la sensación de estar obligados a obedecer. Otro factor era que justificaban sus acciones con la idea de que la culpa no era suya, sino de quien dirigía el experimento. Este experimento da escalofríos, porque eran personas comunes, sin antecedentes violentos, que siguieron órdenes sin cuestionarlas, incluso cuando su propia conciencia les decía que estaban haciendo algo terrible. Esto demuestra que la obediencia ciega y la presión social pueden hacer que cualquiera lastime a otro, sin necesidad de que un arma apunte a su cabeza. Otro caso impactante es el experimento de la prisión de Stanford, dirigido por Philip Zimbardo. Imagina que eres un estudiante universitario. Te apuntas a un experimento, te ofrecen un pago diario y te dicen que será una simulación de prisión. ¿Qué podría salir mal? No fue solo un experimento, fue una prueba brutal de cómo el entorno puede consumirnos por completo. No solo los guardias asumieron sus roles con sadismo, los prisioneros se hundieron en la desesperación. El propio Zimbardo, el hombre que debía observar con objetividad, terminó atrapado en su propia creación. No fue un simple espectador, fue parte del problema. Se autoproclamó superintendente de la prisión. Reforzó la idea de que aquello era real, permitió que los abusos crecieran sin intervenir y, peor aún, los justificó. Cuando algunos prisioneros pidieron salir, no los trató como voluntarios en un estudio, sino como reclusos de una cárcel que él dirigía. No detuvo las humillaciones, no puso límites, no protegió a nadie. Su conocimiento, sus títulos y su supuesta ética profesional no sirvieron de nada. Si alguien entrenado para comprender la mente humana cayó en su propia trampa, ¿qué tan vulnerables somos los demás? ¿Hasta qué punto somos realmente dueños de nuestras decisiones cuando la autoridad, la presión grupal y el control entran en juego? Estos estudios nos revelan una verdad inquietante. La maldad no siempre nace de una decisión consciente. A veces se infiltra en la mente disfrazada de costumbre, de obediencia, de simple adaptación al entorno. Es como un contagio silencioso, donde el mal se disfraza de solo seguir órdenes o hacer lo que todos hacen. Poco a poco, lo inaceptable se vuelve normal. Lo cruel se justifica y lo impensable se ejecuta sin remordimiento. Pero el tiempo no borra los actos, solo los deja al descubierto. Y cuando la niebla de la justificación se disipa, muchos se encuentran cara a cara con una pregunta imposible de ignorar. ¿En qué momento crucé la línea? Si el entorno puede llevarnos a justificar la crueldad, también puede inspirarnos a hacer el bien. La presión social, capaz de empujar a alguien a cometer injusticias, también puede despertar la valentía en quienes se atreven a desafiar lo establecido. A lo largo de la historia, incluso en los momentos más oscuros, ha habido quienes, a pesar del miedo,
eligieron ayudar, proteger y salvar a otros, aun cuando eso significaba arriesgar sus propias vidas. Un ejemplo de esto ocurrió en 1960, cuando un grupo de estudiantes negros en Estados Unidos inició las sit-ins, una protesta pacífica contra la segregación racial. Se sentaban en restaurantes donde las leyes discriminatorias les prohibían estar y, aunque fueron insultados, golpeados e incluso arrestados, jamás respondieron con violencia. Su entorno les decía que aceptaran la injusticia como algo normal, pero ellos demostraron que la influencia social no solo puede corromper, sino también despertar lo mejor de la humanidad. Su resistencia inspiró a miles de personas a unirse, generando un movimiento imparable. Gracias a estas protestas pacíficas, junto con otras manifestaciones y la creciente presión social, en 1964 se aprobó la Ley de Derechos Civiles, que prohibió la segregación racial en lugares públicos y desmanteló muchas leyes discriminatorias en varios estados. Como hemos visto, la bondad, al igual que la maldad, puede ser contagiosa, pero a veces basta un solo acto de valentía para romper la cadena, para encender una chispa en la oscuridad y recordarnos que siempre hay otra opción. No podemos elegir el entorno en que crecemos, pero sí podemos decidir qué reflejar de él. Entonces, cuando el entorno intente moldearnos, seremos reflejo de su sombra o portadores de su luz. El libre albedrío, la gran decisión. Si el entorno puede moldearnos, si la presión social puede influirnos y la historia puede marcarnos, entonces, ¿somos realmente libres? La Biblia nos dice que sí. Aunque la historia, la educación y la sociedad nos impactan, no tienen la última palabra sobre quiénes somos. Dios mismo nos presenta una elección. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, a fin de que te mantengas vivo. Esto deja claro que nuestras decisiones no están predestinadas. No somos prisioneros del pasado ni de las circunstancias. Podemos cambiar, aprender y mejorar, porque la última palabra siempre está en nuestras manos. A lo largo de la vida, enfrentamos constantes elecciones entre el bien y el mal. Aunque podamos sentir inclinaciones negativas o estar rodeados de influencias dañinas, nadie está condenado a un solo camino. Isaías 1:16-17 nos recuerda que siempre podemos elegir hacer el bien. Dejen de hacer cosas malas. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Y la clave para lograrlo está en el amor. Como dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Cuando el amor crece en nuestro corazón, nos impide causar daño y nos detiene antes de herir con palabras o acciones. Nos alejamos del egoísmo, la indiferencia y la injusticia. Cuando el amor llena el alma, no hay espacio para la maldad. En su lugar, nos impulsa a actuar con compasión, a levantar al caído, a defender al débil y a sanar en lugar de lastimar. El amor no es solo la ausencia de daño, es la presencia activa del bien. Es la decisión de ser luz en medio de la oscuridad, incluso cuando el mundo nos arrastra en otra dirección. Y en última instancia, el poder de decidir siempre está en nuestras manos. En esa libertad radica nuestra mayor fuerza, la capacidad de elegir cada día quiénes queremos ser. El dilema de la libertad. ¿Somos realmente dueños de nuestras elecciones? Desde la filosofía, el libre albedrío ha sido un tema de intenso debate. ¿Elegimos con plena libertad o nuestras decisiones están moldeadas por nuestra biología, nuestras experiencias y el mundo que nos rodea? Veamos tres posturas muy distintas. Baruch Spinoza. El libre albedrío es una ilusión. Spinoza creía que todo en el universo sigue una cadena de causa y efecto, incluida la mente humana. Según él, aunque sentimos que tomamos decisiones libremente, en realidad todo lo que hacemos está determinado por nuestra biología, nuestras experiencias y el entorno en el que nacemos. Esto significa que nuestras emociones, pensamientos y deseos no aparecen de la nada,
sino que dependen de cómo funciona nuestro cerebro, nuestra genética y los procesos químicos de nuestro organismo. En otras palabras, nuestras elecciones no son realmente libres, sino el resultado inevitable de todo lo que nos ha moldeado. Creemos que decidimos, pero en realidad somos como piezas dentro de un reloj, movidas por engranajes invisibles que determinan cada giro de nuestra existencia. Por ejemplo, imagina a alguien con una predisposición genética a la ansiedad o la depresión. Esa persona no elige sentirse así, sino que su estado emocional está condicionado por su cuerpo y su mente. De la misma manera, alguien que creció en un ambiente violento y desarrolla una personalidad agresiva, no está decidiendo ser así, sino que ha sido moldeado por su entorno y las circunstancias en las que creció. Es como una ola que no puede decidir hacia dónde moverse porque está siendo arrastrada por el viento y la corriente. Pero, ¿y si en lugar de luchar contra la marea, aprendiera a comprenderla? A medida que una persona adquiere mayor comprensión sobre sí misma y su entorno, puede tomar decisiones más conscientes. No elegirá desde una libertad total, pero sí desde un mayor entendimiento de las fuerzas que la influyen. En este sentido, el conocimiento actúa como un faro en medio del océano. No detiene las olas, pero ilumina el camino, permitiendo sortear tormentas y elegir la mejor dirección dentro de lo posible. Después de todo, tal vez la verdadera libertad no está en escapar de la corriente, sino en aprender a nadar en ella con los ojos bien abiertos. Jean-Paul Sartre: estamos condenados a ser libres. Sartre pensaba lo contrario. No solo tenemos libre albedrío, sino que no podemos escapar de él. Siempre estamos tomando decisiones, incluso cuando creemos que no tenemos opciones. Para Sartre, ser libres no es solo un derecho, ni se trata simplemente de hacer lo que queramos. Cada acción tiene una consecuencia, y cada consecuencia conlleva una responsabilidad que solo nosotros debemos asumir. No podemos culpar al destino, a Dios o a la sociedad por nuestras decisiones. Todo recae en nosotros. No hay una autoridad externa que nos imponga qué es bueno o malo, que nos diga qué hacer. Así que somos nosotros quienes damos sentido a nuestra existencia. Y esa es la paradoja de la libertad. Nos permite ser quienes queremos ser, pero también implica una gran responsabilidad, porque nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a los demás. Imagina a alguien que presencia una injusticia, como ver a un compañero de trabajo ser tratado de forma abusiva. Si decide no intervenir y solo mirar, su inacción también es una elección. Está permitiendo que esa situación continúe. Para Sartre, no hacer nada es tan significativo como actuar, porque con cada decisión mostramos que estamos dispuestos a aceptar y que no. Al final, no hay escapatoria. Todos estamos condenados a elegir, queramos o no. Recuerden que nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros, sino que también refleja lo que valoramos y el tipo de mundo que ayudamos a construir. ¿Estamos asumiendo esa responsabilidad o simplemente actuamos sin pensar en las consecuencias? A diferencia de Sartre y Spinoza, Nietzsche no se preocupó por demostrar si el libre albedrío era real o una ilusión. Para él, la pregunta no era si somos libres, sino por qué nos han hecho creer que lo somos. Desde que nacemos, la sociedad nos educa dentro de un sistema de normas, castigos y recompensas que moldea nuestra conducta. Nos dicen que decidimos por nosotros mismos, pero, en el fondo, nuestras elecciones han sido programadas. ¿Qué clase de libertad es esa si está dictada por el miedo, la culpa y las reglas impuestas? Y, sin embargo, hay algo en nuestro interior que se revela, algo que se niega a ser domesticado, un impulso feroz, instintivo, que nos empuja a crecer, a romper barreras, a ir más allá de lo establecido. Nietzsche llamó a esta fuerza voluntad de poder. No es un simple deseo de control ni una ambición egoísta. Es la esencia misma de la vida, la energía que nos impulsa a superarnos, a esculpirnos a nosotros mismos.
a vivir con autenticidad en lugar de seguir el molde que nos han impuesto. Pero cuidado, esta voluntad no es una excusa para el caos ni el desenfreno. No se trata de hacer lo que queramos sin medir consecuencias ni de imponernos sobre otros. Su verdadero sentido es el desafío constante de trascender nuestras limitaciones, de convertirnos en algo más de lo que somos, de tomar las riendas de nuestra existencia con valentía y sin miedo. Pero el mundo teme a quienes se atreven. La sociedad, la moral, la religión nos susurran al oído desde que nacemos. Obedece, sigue el camino marcado. No cuestiones. Nos llenan de cadenas invisibles y nos convencen de que si nos desviamos, somos culpables, indignos, merecedores de castigo. Nos hacen creer que decidimos, cuando en realidad solo elegimos dentro de los límites de una jaula. Nietzsche te enfrenta a una decisión incómoda. ¿Seguirás viviendo con miedo? ¿Cargando culpas ajenas? ¿Repitiendo lo que te han dicho que es correcto? ¿O te atreverás a romper el molde? A tomar las riendas de tu vida sin miedo al juicio ni a las cadenas de la moral impuesta? Porque el verdadero peligro no es equivocarte al elegir tu camino, sino pasar la vida recorriendo uno que nunca fue realmente ¿Elegimos tuyo libremente o nuestro cerebro decide por nosotros? La psicología ha intentado responder esta pregunta desde distintos ángulos. ¿Somos realmente dueños de nuestras decisiones o simplemente seguimos lo que nuestro cerebro ya ha decidido por nosotros? Uno de los experimentos más famosos sobre este tema fue realizado por el neurólogo Benjamin Libet en los años 80. Les pidieron a los participantes que presionaran un botón con el dedo cuando quisieran, mientras medían la actividad de su cerebro con un electroencefalograma. También les pidieron que miraran un reloj especial y recordaran el momento exacto en el que sintieron que habían decidido moverse. Lo sorprendente fue que la actividad cerebral comenzaba fracciones de segundos antes de que la persona fuera consciente de su decisión. Es decir, cuando alguien pensaba «voy a presionar el botón», su cerebro ya había iniciado el proceso. A primera vista, podríamos pensar, bueno, claro que el cerebro inicia antes, porque es parte de nosotros. No puede haber decisión sin actividad cerebral, ¿no? Pero lo que sorprendió a los científicos fue el orden en que ocurrieron las cosas. Lo lógico sería que primero fuéramos conscientes de nuestra decisión. Voy a mover la mano. Y luego, el cerebro activaría el movimiento. Pero lo que demostró el experimento es que el cerebro comenzó la acción antes de que la persona sintiera que había tomado esa decisión. Es como si el cerebro dijera, muévete, antes de que tú creas que lo decidiste. Es como la famosa frase de René Descartes, pienso, luego existo. Pero en este caso es más bien, el cerebro actúa, luego pienso. Eso llevó a algunos a preguntarse, ¿realmente decidimos o solo sentimos que decidimos después de que el cerebro ya lo hizo por nosotros? Lo bueno es que Libet descubrió el famoso veto consciente, lo que significa que, aunque el cerebro inicie la acción de forma automática, todavía podemos detenerla. Aunque nuestra mente inconsciente tome la delantera, seguimos teniendo el poder de controlar lo que hacemos. En otras palabras, nuestro cerebro puede encender el motor, pero nosotros aún tenemos la posibilidad de pisar el freno. Este veto consciente podría ser la clave de nuestra responsabilidad moral. Tal vez no siempre elegimos qué pensamientos aparecen en nuestra mente, pero sí podemos decidir qué hacer con ellos. Es aquí donde elegimos si actuar con empatía o con egoísmo, con compasión o con violencia. Ahora, esto se aplica a decisiones rápidas, pero ¿qué sucede con aquellas que requieren más tiempo y reflexión? Aquí entra en juego algo crucial. No solo actuamos por instinto, sino que nuestras experiencias, el aprendizaje y nuestra capacidad para regular nuestras emociones tienen un papel fundamental. Es en estos momentos cuando podemos aplicar ese autocontrol, una herramienta que va más allá de reprimir impulsos. El verdadero desafío es elegir conscientemente cómo responder.
en lugar de simplemente reaccionar sin pensar. Imagina esto. Sientes un antojo de comida chatarra, pero estás intentando llevar una alimentación más saludable. En lugar de ceder al impulso, eliges una opción más nutritiva. Ahí estarías usando tu autocontrol. Ahora, alguien te dice algo hiriente y tu primer instinto es responder de la misma forma. Pero en lugar de reaccionar impulsivamente, te tomas un segundo. Respiras y decides responder con calma o incluso ignorarlo. Ahí estarías actuando con regulación emocional. En ambos casos, hay un esfuerzo consciente para elegir cómo actuar en lugar de dejarse llevar por el impulso. Aunque al principio puede ser difícil, con el tiempo, este esfuerzo se convierte en algo más fácil y natural. Pero, ¿cómo podemos fortalecer ese autocontrol y hacer que se mantenga en nuestra vida? La respuesta está en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar con la experiencia. Cada vez que tomamos una decisión consciente, en lugar de dejarnos llevar por un impulso, estamos fortaleciendo las conexiones neuronales en las áreas del cerebro que nos ayudan a manejar mejor nuestras emociones y elecciones. Este cambio es físico. Las neuronas forman nuevas conexiones y refuerzan las existentes, lo que mejora nuestra capacidad para controlar nuestros impulsos con el tiempo. Es como entrenar un músculo. Al principio cuesta, pero mientras más lo ejercitamos, más fuerte se vuelve. Con el tiempo, nuestra capacidad para manejar impulsos y emociones se vuelve más natural, permitiéndonos tomar decisiones más sabias y equilibradas. Así, estamos no solo desarrollando nuestro autocontrol, sino también fortaleciendo nuestra inteligencia emocional. Pero, aunque podamos entrenar nuestro autocontrol, nuestras decisiones no siempre son completamente racionales. La psicología cognitiva nos muestra que, en lugar de analizar toda la información, nuestro cerebro a veces busca el camino más rápido para decidir. Para ello, usa atajos mentales, conocidos como heurísticas. Estos atajos pueden ser herramientas valiosas porque nos permiten decidir rápido sin desgastar tanta energía mental. Nos ayudan en situaciones cotidianas, como elegir qué ruta tomar al trabajo o reaccionar ante un peligro inmediato. Sin embargo, aunque nos facilitan la vida, también pueden jugarnos en contra y hacernos actuar sin pensar. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión solo porque así lo hace todo el mundo? ¿O porque parecía lo más fácil en el momento? Aunque estos atajos nos ahorran tiempo y esfuerzo, no siempre nos llevan a la mejor elección. Aquí es donde el autocontrol y el pensamiento crítico nos dan una ventaja. En lugar de dejarnos llevar por lo más fácil o por lo que hacen los demás, podemos detenernos y preguntarnos si esa decisión realmente nos beneficia. Cuanto más conscientes somos de nuestras elecciones, más control tenemos sobre nuestro camino. Y al final, somos el resultado de cada pequeña decisión que tomamos. Entonces, ¿realmente tenemos libre albedrío? Puede que no controlemos cada pensamiento o impulso que cruza por nuestra mente, pero eso no significa que seamos simples marionetas de nuestra biología. Podemos influir en nuestras decisiones, entrenar nuestra mente y, con el tiempo, transformar la forma en que reaccionamos ante el mundo. No somos prisioneros de nuestros instintos, a menos que decidamos serlo. Así que la pregunta no es solo si tenemos libre albedrío, sino qué estamos haciendo con él. Amigos, este video ha sido un viaje largo, lleno de matices. Espero de corazón que les haya gustado y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Sé que es un tema complejo, con muchas perspectivas, pero mi intención es que puedan verlo con un poco más de claridad y profundidad. Lamento haberme tardado tanto en subirlo, pero quería hacerlo bien, porque este no es un tema cualquiera, y tampoco es el final porque ¿y si hubiera algo más influyendo en nosotros? En el próximo video, seguiremos explorando qué otras fuerzas podrían estar guiando nuestras elecciones sin que ni siquiera lo notemos. No se pierdan el siguiente video, porque seguimos explorando esta pregunta tan fascinante.
Déjenme en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención. Dejen su like si les gustó y suscríbanse para que sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, cada elección que hacemos deja una huella en lo que somos.